declaraciones de algunos legisladores festejando que deberíamos de estar muy contentos los de Ciudad Juárez, que porque van 215 millones en transporte público. Pues con todo respeto le digo a los legisladores que lo expresaron así, pues no conocen Juárez y no conocen la inversión que requiere un tema como el transporte en Juárez para pensar que con 215 millones de pesos lo va a resolver. No, Juárez requiere un programa integral. Ha habido una serie de planteamientos que hablamos cerca de 3.500 millones de pesos, o sea, 215 no lo resuelven para nada. No resuelve el tema más que de una troncal, no resuelve el tema de las alimentadoras. Entonces nosotros buscaremos que esa inversión sea mucho mayor, pero además que sea un planteamiento con proyecto, ¿verdad? Porque no podemos decir queremos nada más presupuesto, pero ¿cómo se va a aplicar? ¿Dónde se va a aplicar? ¿Cuál es el programa que nos puede llevar con inversión a tener un transporte público eficiente en Ciudad Juárez? Entonces me parece que eso falta ahí. Diputado, hablando de Juárez, diputado, ayer se mandó suspender la construcción del puente de la Vicente Guerrero por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Cuál es su opinión? Sí. Bueno, no conozco si hay suspensión, solo lo vi en nota periodística. No he visto un documento que establezca esta suspensión, lo reviso. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que, como lo dije alguna vez ya delante de ustedes, es que no nos cerremos a dos extremos. Nos queda claro que la mejor opción para Juárez es que el tren pase por fuera de la ciudad. Ahí yo creo que nadie está en desacuerdo, ni el presidente municipal, ni el senador lo era, ni las cámaras empresariales, ni los habitantes de Ciudad Juárez. Nos parece que es la mejor opción. El problema es que no nos alcanza porque cuesta 4.200 millones de pesos. El otro es que tampoco queremos que se quede igual como está, porque si nos atraviesa la ciudad, nos genera una serie de problemas. Es decir, no nos vayamos a los extremos, busquemos lo que mejor le conviene a Ciudad Juárez sin que los egos nos lleven a que no hagamos nada, porque entonces dejaríamos a la ciudad en la misma situación que tiene con el problema del tren. Sí tenemos que abonar todos para que busquemos una solución que, si no puede ser la más idónea, porque el recurso que se requiere es muy amplio, sí sea una opción que le solucione a la ciudad cuando el tren se atraviesa y prácticamente no puedes cruzar. Diputado, el sector empresarial a través de la Coparmex manifestó su rechazo del ajuste del impuesto sobre nómina del 1%. Esto lo ve con preocupación y señala que no fueron consultados. Sí, bueno, pues no fueron consultados. ¿Por quién? Pues porque ¿quién hizo el proyecto? ¿Quién hizo el proyecto? Pues el gobierno del Estado, el Ejecutivo. Ellos hicieron el proyecto que han traído aquí al Congreso. Seguramente el Congreso, y yo abono a que ello, tendrá una apertura a través del Parlamento abierto para escuchar al sector empresarial y a otros sectores. Desde ahorita yo le digo al sector empresarial que nosotros no vemos con buenos ojos el aumento al impuesto sobre nómina para crear el fondo de 1.500, porque se trata de trasladarle en el proyecto de la gobernadora al sector empresarial una obligación que bien puede tomar, lo dije ahorita hace unos momentos, de los aumentos que ha tenido, por ejemplo, servicios generales cada año. Tan solo en un año se ha gastado más de 1.490 millones de pesos de lo autorizado. Curiosamente, esa cantidad casi concuerda con lo que el secretario de Hacienda pretende con aumentar el impuesto sobre nómina. Es decir, hay formas de tener ese recurso, de tener ese fondo sin hacer el aumento al impuesto. Diputado, en ese mismo tema, ¿qué significa que no propongan estas cámaras que rechazan el impuesto sobre la nómina soluciones? Y también si deberían revisarse los fideicomisos como FECHAC y FICOSEC para destinarlos a obra pública. Pues mire, me repite la primera pregunta que no le entendí. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa que estas cámaras que rechazan no propongan una solución? No, pero me parece primero que no es una obligación de las cámaras. O sea, me parece que es una obligación del Estado como ente gubernamental el que debe dar esas soluciones. Imagínense que nosotros le empecemos a decir a los particulares, pues den soluciones. Bueno, pues nos van a decir los particulares, entonces ¿para qué te elegimos? ¿Para qué te nombramos? No, es una obligación del Estado, y en este caso específicamente del Ejecutivo Estatal, que es quien elabora el proyecto. Y esa decisión ya está en la cancha del Congreso porque ese proyecto está elaborado y ya lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Definir si no hay recurso para realizar un fondo de infraestructura. Si no hay ese recurso, entonces pues tendremos que ver opciones, pero los números nos dicen que sí hay recurso. Y yo lo he demostrado con los propios números de la Secretaría de Hacienda. Sí hay recurso, simplemente lo que tiene que hacer el gobierno del Estado es aplicarlo bien, ajustarse el cinturón.
no gastar tantos miles de millones, por ejemplo, en servicios generales. Tan solo en 2023, lo que se gastó en exceso en 2023 en servicios generales, da el fondo de 1.500 que se pretende a través del aumento del impuesto sobre nómina. Entonces, sí hay opciones. Y no estoy defendiendo en este caso la versión del empresariado, pero me parece que no se ha hecho un gasto eficiente del presupuesto público. ¿Y su segunda pregunta cuál es? De que si deberían de revisarse los fideicomisos como Ficosec. Yo siempre he estado a favor de la revisión, se han planteado en 2-3 ocasiones, no tendría por qué no revisarse. ¿Qué tiene que se revisen? El que se revisen no quiere decir que no se puedan seguir ejerciendo como se han estado ejerciendo hasta ahorita. ¿Cuánto es el exceso en servicios generales? Tan solo en 2023, César, el exceso son 1.483 millones, porque se habían autorizado 6.916 y se aumentaron 1.483. El puro aumento 2023 da con la expectativa del fondo para 2025. Ayer la Auditoría Superior del Estado de Diputados señaló la falta de acciones contundentes para la recuperación del impuesto predial, señalaron una pérdida superior a los 500 millones de pesos. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Considera que es así? Y también hablando del predial, pues vinieron ayer a manifestarse los de abajo quejándose de un incremento en Juárez y aquí igual. Sí, mire, el problema del predial es, si nosotros fuésemos por las personas que no pagan predial, por ejemplo en la ciudad de Chihuahua y en Juárez, recaudarías mucho más que incluso aumentando el predial. No traigo ahorita las cifras, pero las revisé, se las debo, sí las tengo, nomás no las recuerdo. Es decir, el ejercicio del cobro para los rezagados le puede representar, al menos a los municipios de Juárez y de Chihuahua, una cantidad mucho mayor que aún lo que pudiera conseguir con un aumento. Entonces es un tema que sí se tiene que ver. Digo, la auditoría ya lo advierte, no se había advertido desde hace mucho tiempo, desde la legislatura pasada se planteó que el rezago era mucho mayor que lo que obtenías por un posible aumento. Entonces es un tema que sí tiene que realizarse. Entiendo que se han hecho recomendaciones a los municipios más grandes para cómo abatir ese rezago. Diputado, en 2023 la misma auditoría señala que hubo cerca de 43 municipios que no consultaron a la ciudadanía, no aplicaron